Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Racistas ricos humillaron a un camarero negro en una boda, pero se arrepintieron amargamente de ello. Era un día de verano perfecto. El cielo, de un azul profundo y sin nubes, parecía pintado a mano, como un lienzo prístino extendido sobre un paisaje ideal. La mansión, majestuosa y solitaria, se alzaba a las afueras de la ciudad, lejos del ruido y el caos. Su arquitectura, una mezcla de elegancia clásica y grandeza moderna, brillaba resplandeciente bajo la luz del sol. La entrada a la finca estaba majestuosamente flanqueada por estatuas de mármol, cada una representando una figura mitológica diferente, lo que confería a la escena un encanto atemporal. El camino principal, pavimentado con piedra lisa, serpenteaba en una perfecta sucesión de curvas hasta la gran puerta de madera maciza, adornada con delicadas tallas que parecían contar la historia de los antepasados de Montfort. A través de esta puerta, el mundo exterior parecía desaparecer. Era otro universo, uno de riqueza, poder y privilegio. Los invitados, cuidadosamente seleccionados, habían sido invitados a celebrar la unión de dos de las mayores fortunas del país. Clarisse y Antoine Montfort, los jóvenes herederos, simbolizaban la cúspide de la élite local, uniendo no solo sus vidas, sino también sus dinastías. Este matrimonio, más que una simple celebración, fue un evento que dejaría huella, una velada donde la historia, la tradición y el lujo se fundieron en una danza hipnótica. El salón de recepción era una obra maestra de lujo, una sinfonía de opulencia. Lámparas de araña de cristal colgaban de majestuosos techos, proyectando una luz suave y radiante sobre los invitados. Las paredes estaban decoradas con pinturas y dorados, y el suelo estaba cubierto de mármol italiano de excepcional pureza, pulido casi como un espejo. Flores frescas, rosas blancas y peonías rosas, adornaban cada rincón, desprendiendo una delicada fragancia que se mezclaba con la exquisita e impecable presentación de la comida. Los invitados, ataviados con trajes y vestidos de alta costura, parecían actores de una obra que interpretaban a la perfección, donde cada movimiento, cada gesto, estaba coreografiado por décadas de tradición y riqueza. Pero en medio de este esplendor se alzaba Darnell. Un joven camarero negro de unos 30 años, discreto y comedido, con una elegancia natural que contrastaba sutilmente con la extravagancia del entorno. Su mirada, penetrante y atenta, escrutaba cada detalle, cada gesto de los comensales, como un centinela invisible en este universo al que no debía pertenecer. Darnell había crecido en un barrio modesto de la ciudad, lejos de esta opulencia. Su padre, un chef reconocido pero humilde, le había enseñado a enorgullecerse de su trabajo, a mantener siempre su dignidad, sin importar las circunstancias. Pero esta noche iba a ser diferente. Esta noche pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre sí mismo y la sociedad que lo rodeaba. La boda estaba en pleno apogeo y los invitados quedaron deslumbrados por la brillantez del momento. Risas, conversaciones animadas y el tintineo de los cubiertos contra la porcelana se mezclaban con la música suave y sofisticada de fondo. Los platos servidos eran obras de arte culinario, cada uno más refinado que el anterior. El champán, en cascadas plateadas, circulaba entre las mesas y las miradas de admiración se cruzaban. Entre los invitados, destacaba un grupo de jóvenes de las familias más influyentes del país. Su arrogancia solo era comparable a su actitud despreocupada, y sus risas estridentes cortaban el aire como una descarga eléctrica. Hablaban en voz alta, reían aún más fuerte y se burlaban abiertamente de quienes consideraban extras en su deslumbrante mundo. Darnell los vio al pasar junto a su mesa, con una bandeja de canapés en la mano. Su atención se dirigió de inmediato a él, y uno de los jóvenes, que evidentemente ya estaba borracho, lo miró con desprecio. Dijo, en un tono burlón con tintes racistas: «Oye, tú, el camarero, ¿te has perdido? Este no es tu sitio». Un silencio denso se hizo brevemente, antes de que una carcajada se extendiera por la mesa. Los demás invitados, presenciando la escena, intercambiaron miradas cómplices, algunos divertidos, otros avergonzados, pero demasiado tímidos para intervenir. Esta risa burlona, atravesó el aire con la facilidad de una espada. La mera presencia de Darnell en su mesa parecía perturbarlos, como si un hombre negro, vestido con uniforme de camarero, no mereciera estar en ese espacio sagrado de la alta sociedad. Pero Darnell, fiel a las enseñanzas de su padre, no se dejó intimidar. Inclinó levemente la cabeza y, sin decir palabra,
continuó su servicio. Esperaba que la humillación se disipara, que los insultos se los llevara el viento, como una brisa pasajera. Pero esto era solo el principio. Otro invitado, un hombre mayor vestido con traje de diseñador y gafas de sol en el interior, se levantó y se acercó a Darnell con un aire de desconcertante superioridad. Se detuvo frente a él, lo miró desde arriba, y con tono condescendiente, dijo: «Sabes, podríamos contratar a más gente calificada para este tipo de eventos, ¿no? Ni me atrevo a imaginar qué sabes hacer, aparte de llevar bandejas». Darnell sintió que la ira lo invadía, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que ceder a la provocación, lo sintiera o no, solo empeoraría la situación. Recordó las palabras de su padre: «En este mundo, tu silencio a veces es más poderoso que tus palabras», así que simplemente se quedó mirando al suelo y continuó trabajando en la mesa de al lado. Pero en su mente, crecía un fuego. Frustración, ira, injusticia, todo bullía bajo la superficie. Y entonces ocurrió lo peor. Mientras servía aperitivos en otra mesa, uno de los jóvenes se levantó bruscamente, borracho e impulsivo. Derramó una copa de vino sobre el uniforme de Darnell, el líquido morado se extendió por la tela con una facilidad desconcertante. El joven se echó a reír, y uno de sus amigos, igualmente odioso, gritó: «¡Mira eso!». Al sirviente se le cayó el vino. Eso pasa cuando no perteneces aquí. La risa de los invitados se hacía cada vez más fuerte, sus burlas resonaban en el aire como veneno. Darnell sintió que se le encogía el corazón, una oleada de furia lo invadía, pero sabía que la ira, por justificada que estuviera, no sería su aliada esta noche. No era la primera vez que sufría semejante humillación. Pero hoy era diferente. Esta vez, las palabras de los invitados, llenas de desdén y arrogancia, se abrían paso hasta su alma, donde su silencio siempre había encontrado refugio. Sintió que el ataque ya no era solo contra él, sino contra todo lo que representaba, un hombre de origen humilde, pero orgulloso y decidido a imponerse sin conformarse con las expectativas de los demás. Se enderezó entonces, con todos los músculos del cuerpo tensos, y dejó la bandeja con lentitud controlada. Este simple gesto, por inocuo que pareciera, marcó un punto de inflexión. Fue como si, con este gesto, se deshiciera de las cadenas invisibles que lo sujetaban en silenciosa sumisión. El murmullo de la habitación se apagó de repente, y todas las miradas se volvieron hacia él. Pero era una mirada diferente. La de un hombre que ya no se rinde. «Les voy a hacer una oferta, caballeros. Pueden seguir burlándose de mí si les divierte. Pero sepan que soy más que un simple camarero. No soy un simple personaje secundario en su programa, soy alguien que merece respeto. Y no necesito su aprobación para saber quién soy». Su voz era serena, pero cada palabra le impactaba como un puñetazo. Sintió como si, por primera vez, no se dirigiera solo a esos jóvenes arrogantes, sino a toda la sociedad que los había entrenado y les había otorgado ese poder. Sintió que su mirada se volvía firme, con un destello desafiante en sus ojos. Ya no era un hombre invisible. Ya no era un peón en un juego que no le pertenecía. Este momento era suyo, y lo estaba viviendo al máximo. Un profundo silencio invadió la habitación. Comenzaron los susurros, pero Darnell no les prestó atención. Giró sobre sus talones y caminó con calma hacia la salida. Sus pasos resonaron en el instante suspendido. Cada movimiento de su cuerpo expresaba una nueva certeza: ya no quería formar parte de ese mundo donde la gente buscaba menospreciar a los demás para elevarse. Él no pertenecía a esa clase. Y lo dejó claro. Pero lo que este grupo de jóvenes, y muchos otros en la sala, desconocían era que Darnell no era un simple camarero en aquella boda. No era un simple servicio que debía mantenerse en un segundo plano. Era hijo de un chef con estrella Michelin. Su padre, una figura respetada en el mundo culinario, había fundado una empresa de catering de lujo. Esta boda, aunque excepcional en muchos sentidos, formaba parte de un contrato multimillonario que la empresa de Darnell había firmado. Era una estrategia, una oportunidad oculta, donde él era a la vez invitado y observador, dispuesto a evaluar y juzgar la calidad del servicio, como cualquier accionista mayoritario. Estaba allí para garantizar que la empresa cumpliera con sus obligaciones, no para ser humillado. Al salir de la sala, la reacción del gerente de catering fue inmediata.
Informado del incidente, se dio cuenta de que la situación era más grave que un simple malentendido. En cuestión de segundos, tomó una decisión radical: todos los servicios fueron suspendidos, la cena principal, el plato fuerte de la noche, se cancelaría. El salón, lleno de ilusiones de lujo y perfección, se sumió en el caos. Los invitados, con el entusiasmo destrozado, fueron informados de que no se serviría nada más. Ningún plato concluiría la velada. El pánico se apoderó de los invitados. Se extendieron los murmullos de incomprensión, las preguntas arreciaron, pero los novios, Clarisse y Antoine Montfort, estaban furiosos. Corrieron a pedirle una explicación al director. Pero Darnel, ya muy desorientado, había tomado una decisión. No renunciaría a sus principios, sin importar la presión. El respeto y la dignidad no se negocian, y esta boda, por muy importante que fuera para la reputación de sus familias, no merecía tal sacrificio. A la mañana siguiente, el incidente fue noticia. Los Montfort y los Dupont, familias que antaño representaban la aristocracia en la cima de la sociedad, se vieron envueltos en un torbellino de críticas. Sus nombres, antes asociados con prestigio y opulencia, eran ahora sinónimo de prejuicio racial y arrogancia. Las redes sociales estallaron con una lluvia de críticas. Celebridades, políticos, influencers y ciudadanos de a pie se unieron a la protesta. Varias grandes empresas rescindieron inmediatamente sus contratos con los Montfort, negándose a trabajar con nadie relacionado con semejante escándalo. Los jóvenes, arrogantes en su posición, se vieron obligados a disculparse públicamente. Pero ya era demasiado tarde. La imagen que se habían forjado se desmoronaba como un castillo de naipes. En sus hogares, lejos de la vista del público, la verdad los golpeó con una crudeza inesperada: su lujo no era más que una fachada vacía, y su lugar en la sociedad estaba en juego. Para Darnel, sin embargo, la situación dio un giro inesperado pero gratificante. Recibió cientos de mensajes de apoyo, respeto y admiración de desconocidos, antiguos compañeros de trabajo e incluso empresas. Lo que había logrado esa noche trascendió con creces su propia dignidad. Había enviado un mensaje contundente a toda una sociedad: nadie, nunca, debería ser definido por el color de su piel o su estatus social. Entonces decidió reinvertir en su negocio, aumentar sus contratos y cultivar relaciones con clientes respetuosos. Pero más que eso, sabía que este incidente había marcado un punto de inflexión. Un momento en el que, quizás por primera vez, se expusieron las raíces de la injusticia, y en el que la idea del respeto mutuo resonó con mucha más fuerza que la simple noción de poder. Esta boda, que debería haber sido una celebración de la élite, se había transformado en un evento donde se pusieron a prueba y triunfaron los verdaderos principios de igualdad y dignidad.